Le han abierto un socavón al cielo, otro más, un pulmón al imperio, y han desviado casi todo el riego, sepultando bajo el agua a un pueblo, condenando a otros al desierto, al destierro, abandonar los puestos. Le han abierto un socavón al cielo, otro más, un pulmón al imperio, y han desviado casi todo el riego, sepultando bajo el agua a un pueblo, condenando a otros al desierto, al destierro, abandonar los puestos. Hay procesos que son contaminantes, hay industrias que son contaminantes, pero hay riegos que son contaminantes, hay salarios contaminantes. Fue Bolivia de cobre y de minero, Uspallata sagrado de los cerros, le han abierto un socavón al cielo. Y ahora vamos a hablar de otra problemática local, sobre todo en esta zona donde estamos ahora, ¿no? Acá en Pedriel. Bueno, podemos poner en contexto que acá en Luján, cerca del año 2003, hubo un problema con la destilería, donde hubieron derrames de hidrocarburos y todas las sustancias que se utilizan en el agregado de la producción de combustibles. Y bueno, están los estudios, hay varias notas al respecto, donde esa contaminación se extendió hacia el sureste, llegando casi hasta lo que es la Ruta 7 y afectando algunas fincas. Se dice que la pluma de hidrocarburos llegó a unos 3 kilómetros, y otro compuesto que es el MTB o MTBL, no me acuerdo exactamente, pero es el compuesto que se usa para reemplazar el plomo en los combustibles, que es muy soluble en agua, llegó a unos 8 kilómetros. Y bueno, a raíz de esto se empezaron a hacer remediaciones, donde se bombeaba el agua de los acuíferos contaminada, se filtraba y se volvía a entregar, digamos, limpia. También es conocido los casos que han habido en Ugarteche, donde hemos tenido contaminación con los pozos convencionales, donde se encontraron hidrocarburos en el agua subterránea, y también una alta salinización de los acuíferos que estaban ahí en la zona de Ugarteche. Pero hoy en día, a raíz de unas noticias que salieron, nos enteramos que había muchos casos de leucemia acá en Pedriel, unos 9, 10 casos que llamaron la atención en niños. Y bueno, digamos que hay sospechas de que puede ser el agua, pero no se sabe. Y bueno, en eso estamos porque se ha presentado un proyecto de ordenanza para el análisis de todos los pozos de agua de Luján, porque en Luján todo el agua que consumimos no alcanza con la que viene pues, superficialmente, sino que tenemos que bombear de abajo e inyectar a la red de agua. Entonces queremos saber qué calidad de agua se está inyectando a la red de estos pozos. Estamos con ese proyecto que se va a presentar ahí en el Consejo Deliberante de acá de Luján. Bueno, tenemos que decir que esto, los casos que estamos hablando, no tienen nada que ver con el fracking, ¿no? Es la extracción convencional. Todavía no sabemos si está relacionado con el petróleo, pero bueno, se sospecha que puede ser eso, algún contaminante en el agua que ha provocado estos casos. Pero bueno, eso está en estudio y por eso está el proyecto, ¿no? Sí, y a la cercanía también de destilería con estos centros urbanos y semiurbanos, sobre todo los que consumen agua de pozo, porque eso también para explicar un poquito la zona sur de Luján, sobre todo, el agua de los pozos entra a la red, es parte de la red de agua potable de Luján, pero no es lo que nosotros entendemos convencionalmente, no como el agua que pasa que viene del río Mendoza, que pasa por la estación potabilizadora. Entonces por eso es muy difícil saber de dónde proviene exactamente esa contaminación. Estos análisis, si se hacen, yo creo que si no se hicieran estaríamos ante un grave caso de ocultamiento por parte del Consejo Deliberante, porque yo creo que cualquier concejal, digamos, que sea sensato con su mandato, tiene que aprobar estos análisis, que esperamos se hagan también por entidades confiables, respetables. Yo creo que
que van a dar claridad a todo esto, ¿no? Para que se deje de especular. Porque nosotros, bueno, también decimos antes de salir al aire, che, ¿y hasta qué punto hablamos? ¿Hasta qué punto no? ¿Hasta qué punto esto se puede considerar una verdad o no? Bueno, ahora está en manos del Consejo Deliberante que apruebe los análisis del agua. Creo que no hay nada por perder, ¿no? Creo que si hay un miedo, un temor por hacerlo, es quizás porque hay gente que tiene cosas que perder. Si esto se confirma. Creo que todos los lujaninos tenemos que estar muy atentos a lo que vaya pasando, y creo que bueno, nosotros seremos para esas causas, seremos un medio que estaremos todo el tiempo pendientes. Va a ser parte de cada programa que hagamos, va a ser parte este tema tan sensible para Luján y su gente. El proyecto para pedir ese análisis todavía no se presenta, ¿no? ¿O sí? Todavía no está presentado el proyecto, ¿no? Falta presentarlo. Que será en poco tiempo, ¿no? Sí, probablemente sea este mes, pero bueno, ahí estamos a la espera de ver cuándo lo presentamos. Bueno, eso es importantísimo, como decías vos, Juan. Está claro que cualquier concejal, ante la duda y la posibilidad de casos como estos que se están mencionando, y que ya mucha gente tiene la postura firme de que es por el agua contaminada, casos de leucemia, cualquier concejal lo primero que hace o que debería hacer, como vos decías, es hacer esa prueba, ¿no? Es el primer paso, después vemos qué pasa, si es o si no, pero bueno, obviamente que si se dilata esa determinación, esa decisión política de realizar los análisis, es porque algo están ocultando. Igual podríamos hacer un PRODE, pero creo que los políticos aprendieron, en los sucesos de diciembre aprendieron que las decisiones que tomen van a estar muy en la mira de la opinión pública. Y creo que la metodología, digamos, de poner en evidencia quiénes son las caras, quiénes son los que votan a favor y quiénes son los que votan en contra en cualquier proyecto, creo que antes de diciembre lo podían ver de una manera, pero creo que a partir de lo que pasó, todos son conscientes de que, claro, de que si no se ponen los pantalones para defender lo que el pueblo quiere defender, se va a saber. Se va a saber, y creo que han pagado un gran costo político, muchos políticos. A mí me cuesta imaginarme que muchos políticos puedan seguir por vía electoral la carrera, ¿no? Porque sí, todos sabemos que después pueden terminar siendo asesores de otro, trabajar en una secretaría. Trabajo no le va a faltar, pero por vía electoral hay muchos que difícilmente puedan volver a poner su cara en un afiche para que la gente los vote, ¿no? Sí, aparte que muchos de esos que vos decís, seguramente a lo que apuntan no es a ser asesor de alguien, sino que para lo que apuntan, digo, un cargo importante, intendente, gobernador, necesitan de esa base electoral que pueden estar perdiendo, como han sido casos por la modificación de la ley. Entonces, bueno, ahí también estará en juego esta cuestión del proyecto. Y otra cosa también importante por ahí es que esto, que no está 100% confirmado, pero sí hay muchas chances, sería con un método que en teoría es más seguro que el fracking, ¿no? O en teoría tiene menos riesgo que el fracking, la extracción convencional de petróleo. Entonces digo, imagínate lo que puede llegar a pasar con uno que tiene más riesgo. Así es, la convencional, si no se hacen las cosas bien, y haciendo las cosas bien también puede ser, provoca una contaminación, ya que está comunicando los acuíferos a veces con el agua de formación o el petróleo mismo, que tiene una alta salinidad, ¿no? Que es lo que yo hablaba más temprano de lo que había pasado en Ugarteche, donde, bueno, por extracción convencional se habían contaminado algunos acuíferos que ya no eran aptos para el uso agrícola, y menos para tomar, ¿no? Digamos que de alguna manera la explotación convencional tiene un límite en cuanto a la posibilidad de cuáles son los valores de salinización del agua, sobre todo. Tiene un límite. Llega un momento en el que el agua deja de ser apta para el riego. Entonces,
Claro que se puede hacer justamente si se hicieran con todos los controles de calidad, que todos sabemos que los controles de calidad de hoy no son los mismos que hace 20 o 30 años atrás, con los que ha venido operando tanto en yacimiento como en la destilería. Antes no se tomaba los cuidados que se toman hoy, entonces este es un problema que viene de larga data y que no sabemos hasta qué punto puede haber pasado cualquier cosa sin que nos enteremos. Y bueno, ahora es un poco tratar de salvar la situación actual, porque ya lo anterior, lo hecho está de alguna manera, ¿no? Sí, y acá en Luján tenemos un desafío grande, importante, que tiene que ver con la destilería, ¿no? Sí, porque es parte de la... A ver, Luján es lo que es en cierta forma por dos o tres características, y una muy fuerte es que tiene mucha población trabajando en destilería, hay mucha gente que vive de eso. Todos sabemos que los sueldos son más elevados que en otras industrias, que en otros tipos de trabajo, entonces es difícil porque de alguna manera no nos vamos a poder salvar de la discusión entre la gente. Claro. Porque esto parece que todo el tiempo fuera una discusión con el Estado o con las grandes empresas internacionales, y llega un punto en el que porque si cada quien defiende sus intereses personales, llega un momento en el que es gente discutiendo con gente. Sin embargo, cuando uno es sincero con el bien común, por eso a mí me gusta mucho la nomenclatura de la asamblea, porque es por los bienes comunes, ¿no? Y tenemos que pensar de esa manera, que hay algo que está por sobre nuestras aspiraciones personales de estatus social, de estatus económico. Y de todas maneras, sí, yo conozco mucha gente que trabaja en el petróleo y que estuvo inclusive en la poblada del acceso, claro, defendiendo el agua. Sí, totalmente. Que sabe separar las cosas, digamos. Bueno, después hay otra cuestión con la destilería, que por ahí es algo muy chiquito, pero me parece que puede ser un ejemplo claro. El fosforito que vemos nosotros, que en teoría debería salir humo blanco, no, por lo menos eso es lo que uno escucha, para evitar la contaminación, y muchísimas veces lo vemos que tira el humo negro, que es totalmente contaminante. Digo, por ahí es algo chiquito esa contaminación para el aire, pero es un claro ejemplo de que algo que vemos todos los días, que está a simple vista de todo el mundo, se ve que no están controlando eso. Entonces yo pienso, imagínate algo que no está a la vista de todo el mundo, como es algo subterráneo. ¿No? No sé si... Sí, totalmente. O sea, tenemos poco control de lo que está encima de la superficie. Y que lo ve todo el mundo. ¿Cómo vamos a controlar algo que está por debajo? No sabemos, que también es lo que pasa con el fracking, ¿no? Que no sabemos hasta qué punto están comunicando estas rupturas con fuentes de agua. Así que sí, es todo un tema esto de los acuíferos subterráneos y de los pozos convencionales y no convencionales, que no sabemos si se está haciendo el correcto sellado, si el chasing o lo que recubre el pozo está bien hecho. Hay empresas que se dedican a esto, pero no sabemos si han ido o no a hacer su trabajo ahí. Respecto a eso también por ahí se va a presentar otro proyecto de que es el control del cegado de los pozos, que puede ser otra fuente importante de contaminación acá en Luján. Y bueno, la destilería yo no lo diría como algo chiquito, porque tenemos la destilería la segunda más grande de Sudamérica, así que deberíamos tener todos los ojos sobre esta destilería y controlar todo lo que sucede ahí adentro y a los alrededores, porque es una potencial fuente de contaminación, más que la tenemos a metros del río, ¿no? Sí, es un efecto residual, ese el fosforito. Claro, yo por ahí pienso en eso, digo chiquito, por ahí el ejemplo es eso, claro, de ver el fosforito contaminando, eso por ahí es chiquito, claro, en comparación con otro tipo de contaminación. Es un efecto residual que está a la vista, ¿no? Esos son gases que no queda otra que quemarlo, y que si en definitiva quisieran hacer algo con eso podrían, ¿no? Porque digamos que es una energía térmica, si se quiere, en el último de los casos, que se podría aprovechar también para producir otro tipo de energía, pero no les importa, y creo que no les importa un poco porque acá en Luján de alguna manera pueden operar con impunidad, porque justamente Luján siempre fue un pueblo
que se fue convirtiendo a poquito en una pequeña ciudad y que a poquito se va convirtiendo en una ciudad mediana. Entonces, a través del tiempo ha ido cambiando mucho su fisonomía, su idiosincrasia, el crecimiento demográfico ha sido mucho también, cómo se ha transformado el mapeo de la ciudad, digamos, ¿no? Que ahora podemos ver que han quedado algunas pocas viñedos entre medio de las casas y de los barrios, pero creo que siempre se ha podido, de alguna manera, han podido operar con esa impunidad porque hemos sido un pueblo chico. Y creo que ahora también lo que sucede un poco es que en la población hay muchos universitarios, como es el caso de Bruno, que es ingeniero, como creo que hay otros controles de la población, pero porque la población ha podido irse superando a sí misma también, ¿no? Nosotros hace 30 años hubiésemos sido jóvenes, quizás que a lo sumo hubiésemos salido del Instituto San Pablo con una tecnicatura y hubiésemos podido entrar a trabajar al petróleo. Hoy, sin embargo, la población tiene mucha población de gente que sabe, sobre todo creo que bueno, los ingenieros agrónomos son uno de los que más cercanos a la realidad están en ese sentido, porque son los que pueden ver el impacto de todo, tanto del tema del petróleo, del fracking, de la minería, como también el tema del uso de pesticidas y de agroquímicos, ¿no? Que son dentro del modelo extractivista que nos toca vivir en estos días. Creo que no hay otra profesión que esté tan en contacto con esa realidad, ¿no? De saqueo y de contaminación, y de que Mendoza puede volver a ser el desierto que fue en sus orígenes, ¿no? Dentro además de estas carreras universitarias, también digamos que hay una pluralidad de miradas o de enfoques, y ahí van en cada uno, o en el contexto que cada uno se desarrolla, para cuestionarse estos modos de producción. Lo tenemos nosotros los agrónomos, como también lo tendrán los ingenieros en petróleo, o digamos que algunos tienen otros enfoques donde tratan, digamos, desde adentro de su profesión de cambiarlo. Pero no solo el saber que tenemos nosotros los profesionales, sino que también la gente común y corriente que lo ve a diario también, con sus experiencias, y a veces uno aprende más de la gente que está ahí en el campo, en la calle, afuera, en contacto todo el día a día con la experiencia, donde uno dice, esto es lo que está pasando también. Uno, desde ahí, desde la teoría o desde su mirada como profesional, a veces se le pasan por alto, ¿no? Así que eso es lo que es una asamblea, ¿no? Volviendo a lo de la asamblea, hay una pluralidad de miradas, de gente de distintos orígenes, donde todos tenemos que aportar, ¿no? No hay una opinión calificada que uno dice, no, él es el que tiene la posta, sino que la verdad la vamos construyendo entre todos, ¿no? Sí, la diversidad esa diversidad de problemáticas, quizás porque no todos nos acercamos por la misma razón. Quizás hay gente un pequeño productor que lo pone entre la espada y la pared, el hecho de no tener agua. Quizás nosotros somos ya población un poco más citadina, se podría decir, ¿no? Y por ahí no tenemos más problema que el del uso doméstico, pero sí, yo hacía referencia más que nada al tema de entender el trasfondo y el porqué porque la contaminación es como un gotero, ¿no? Que va cayendo de a poco y que no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. Y muchas veces los que levantan las voces primero son los que están justamente trabajando en los lugares y que tienen también los medios para entender la magnitud de un problema, ¿no? Porque de alguna manera creo que las asambleas
la gran diferencia entre la gente que está dentro de las asambleas y por ahí la población, que si bien apoya la causa, es que justamente el que entiende la dimensión de las cosas quiere salir y quiere hablarlo y quiere decírselo a las demás personas para que todos lo entiendan y no se lo guarda porque es algo muy grave y muy sensible y algo que tiene mucha incidencia sobre el futuro del lugar a donde vivimos. Hay procesos que son contaminantes, hay industrias que son contaminantes, pero hay riego que son contaminantes, hay salarios contaminantes, hay semillas que son contaminantes, de alimentos que son contaminantes, hay ideas que son contaminantes, hay personas contaminantes. Fue Bolivia de cobre y de minero, Uspallata, sagrado de los cerros, le han abierto un socavón al cielo. Guanacache pregunta con sus ojos por el trigo, semilla de nosotros, por la sombra, los pájaros y el viento. Del desmonte, algarrobos que se fueron, le han abierto un socavón al cielo. Le han abierto un socavón al cielo. Y esta sed también es saqueo.